Muy buenas compañeros, mi nombre es Elian Quesada, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí. El video de hoy va con el tema músculos de la nuca, de la asignatura Anatomía. El video va a estar dividido en dos secciones. Una la va a exponer mi compañero Marlon Santamaría, que son los músculos de la nuca en un plano profundo, y mi persona que les va a exponer los músculos de la nuca en un plano superficial. Los músculos de la nuca se encuentran en número de 8, divididos en dos secciones. El esplenio de la cabeza y del cuello, el complexo mayor, el complexo menor y el transverso del cuello son los músculos en un plano superficial que yo les voy a explicar. Esta segunda sección de aquí las va a explicar mi compañero Marlon Santamaría, que son los músculos de la nuca en un plano más profundo. El primer músculo es el esplenio de la cabeza. Tiene su origen en el 1/2 inferior del ligamento de la nuca, y en las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y las 3 o 4 primeras vértebras dorsales. ¿A qué nos referimos con ligamento de la nuca? Este es un ligamento común que recubre a todas las apófisis espinosas de las vértebras. Va a tener su inserción en apófisis mastoides del hueso temporal. Aquí lo podemos observar mucho mejor. Y cierta parte en el borde inferior del hueso occipital. Va a tener su inervación por el nervio occipital mayor de Arnold y ramos de los nervios cervicales posteriores, específicamente del tercero y cuarto nervio. Va a estar irrigada por ramas de la arteria occipital, que a su vez provienen de una rama de la arteria carótida externa. ¿Cuál va a ser su función? Pues de forma unilateral, es decir, accionando un solo músculo, porque van a haber otro también, tanto uno aquí como uno acá, de forma unilateral, es decir, trabajando uno, va a ayudar en la inclinación y rotación de la cabeza hacia el mismo lado, puede ser derecho o izquierdo. De forma bilateral, es decir, trabajando ambos, va a ayudar en la extensión o en la hiperextensión del cráneo y del cuello. El siguiente músculo es el esplenio del cuello. Va a tener su origen en las apófisis espinosas de D1 a D6, que simboliza la letra D, la D de dorsal. También puede estar la letra T de torácico. Ambas representan lo mismo. Su inserción va a ser en las apófisis transversas de la segunda a tercera vértebra cervical. Su inervación va a ser asimismo por el nervio occipital mayor de Arnold y ramos de los nervios cervicales posteriores del tercero y cuarto nervio. Su irrigación. El músculo va a ser irrigado por ramas musculares nacientes de la arteria occipital, que a su vez provienen de una rama de la arteria carótida externa. Es similar al esplenio de la cabeza, puesto que se encuentra próximo a este. Su función. De forma unilateral, porque aquí también van a haber dos músculos, dos secciones de este músculo, y de forma unilateral va a ayudar en la rotación e inclinación hacia el mismo lado, y de forma bilateral, trabajando ambos, va a ayudar en la extensión o hiperextensión. Aquí tenemos una recapitulación, los músculos de esplenio, divididos en sus dos partes, esplenio de la cabeza y esplenio cervical o esplenio del cuello. Tenemos su vista posterior de ambos músculos y su vista lateral. El siguiente músculo es el complexo mayor. Este de aquí va a tener su origen en las apófisis transversas de las 6 primeras vértebras dorsales, esta sección de aquí, y también las 3 últimas vértebras cervicales, específicamente serían las C4 a C7. Y viene a tener su inserción en las impresiones rugosas de las líneas curvas del hueso occipital, como observamos acá. Su inervación va a ser el nervio occipital mayor y nervios C3, C4 y C5. ¿Cuál va a ser su función? De forma unilateral, es decir, trabajando solo una sección del músculo, va a ayudar en la inclinación hacia el mismo lado y en la rotación hacia el lado contrario. De forma bilateral, es decir, trabajando ambos músculos, ayuda en la extensión o en la hiperextensión
y la rectificación de la sífosis dorsal. Tenemos al complejo menor. Este de aquí va a tener su origen en las tuberosidades posteriores de las apófisis transversas de las últimas 5 vértebras cervicales y en las 2 primeras vértebras dorsales. Su inserción va a ser en apófisis mastoides del hueso temporal. Va a estar inervado por el occipital mayor y la C1 o AC4. Su función, de forma unilateral, solo trabajando uno, va a ayudar en la rotación de la cabeza hacia el mismo lado e inclinación hacia el mismo lado. De forma bilateral, extensión o hiperextensión de la cabeza. Finalmente tenemos al músculo transverso del cuello. Este músculo va a tener su origen en la apófisis transversa de las 5 primeras vértebras torácicas. Podemos observar aquí la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta aquí. Y va a tener su inserción en las apófisis transversas de las 4 últimas vértebras cervicales, que va a ser esta sección de aquí. ¿Cómo podemos identificarlo? Justo donde inicia esta flechita negra de aquí, hasta acá abajo. No confundir con el de acá arriba, porque este de aquí es el músculo transverso de la cabeza. Y esta parte de acá abajo es el músculo transverso del tórax. Entonces el músculo transverso del cuello se ubica en medio de ellos. ¿Cuál va a ser su inervación? Son ramos posteriores de los nervios raquídeos adyacentes. Va a estar irrigado por las arterias intercostales y su función va a ser la de extender la columna cervical y la inclinación hacia su lado. Este es el último músculo del plano superficial. Mi compañero Marlon Santamaría les va a explicar en sus diapositivas los músculos de la nuca en el plano profundo. Espero que estas diapositivas sean de su agrado y muchas gracias por su atención. Buenas noches compañeros, mi nombre es Marlon Santamaría y hoy les vengo a hablar sobre los músculos más profundos de la región de la nuca, o también podemos decir que estos son los más anteriores de esta región. Mi compañero Elian ya les habló de los 4 músculos más superficiales, que son el esplenio, los dos complexos y el transverso del cuello. Yo les voy a hablar sobre los 2 músculos rectos posteriores, mayor y menor de la cabeza, y de los 2 oblicuos, mayor y menor de la cabeza. Bien, el puntero. El recto posterior mayor de la cabeza va a tener su origen en el vértice de la apófisis espinosa de C2 o axis y se va a dirigir hacia arriba, oblicuamente hacia arriba y afuera, para insertarse por debajo de la línea nucal inferior. Vemos que este es el recto posterior mayor de la cabeza y este es el análogo del otro lado. Aquí está el vértice de C2, de la apófisis espinosa de C2. El siguiente músculo es el que está más arriba, que es el recto posterior menor de la cabeza. Es menor porque es más pequeño. Este se va a insertar, va a tener su origen en el tubérculo posterior de C1 o atlas. Recordemos que la primera vértebra cervical no tiene apófisis espinosa, sino que tiene un tubérculo posterior, que es análogo a la apófisis espinosa. Y va a dirigirse verticalmente hacia arriba para insertarse un poco más adentro de su precedente, que va a ser también por debajo de la línea nucal inferior del hueso occipital. El siguiente músculo es el oblicuo mayor de la cabeza, que también se lo denomina oblicuo inferior, por lo que está por debajo del otro oblicuo, que es el menor o superior. Este músculo va a tener también su origen en la apófisis espinosa de C2, pero va a estar en la cara lateral de esta apófisis y se va a dirigir hacia la primera vértebra cervical o atlas y se va a insertar en el tubérculo posterior de la apófisis transversa de esta vértebra. Y de ahí nace el músculo que le sigue, que es el oblicuo superior o músculo oblicuo menor de la cabeza.
va a tener su origen donde termina el músculo precedente, es decir, en el tubérculo posterior de C1 o atlas, y se va a dirigir hacia arriba para insertarse en las rugosidades que se encuentran entre las líneas nucales del hueso occipital. Aquí, haciendo una analogía, vemos que los mayores van a estar por debajo de los menores, es decir, el recto posterior mayor va a estar por debajo de los menores, como vemos aquí, y también el oblicuo mayor va a estar debajo del oblicuo menor o superior. Aquí vemos cómo está cortado el complexo mayor, por eso decimos que los 4 músculos anteriores que mencionó mi compañero son los más superficiales, viéndolos de una vista posterior, ¿verdad?, al cuerpo. Y acá tenemos al esplenio de la cabeza. Bien, también analizando, haciendo una analogía, vemos que los mayores se van a originar en la apófisis espinosa del axis, como vemos aquí. Una es en el vértice y otra es en la cara lateral. Mientras que los menores se originan en el atlas, en C1. Uno se origina en el tubérculo posterior y otro se origina en el tubérculo posterior de la apófisis transversa de esta vértebra. Vamos a tener que estos músculos de esta región van a ser inervados por el nervio occipital, por el nervio suboccipital, perdón, todos estos músculos. Y solo el oblicuo mayor va a estar inervado por el nervio suboccipital y también por el nervio occipital mayor, que son ramas posteriores de C1 y C2, hablamos de los nervios. Y estos músculos van a tener una irrigación igual, que va a ser la arteria vertebral, y también van a ayudar a la postura de la cabeza. Bien, vamos a hablar del triángulo de T-Jones, triángulo suboccipital o triángulo de los oblicuos. Vamos a ver que este va a estar limitado por arriba por el recto posterior mayor de la cabeza, como ya vimos antes. Va a estar limitado por abajo por el músculo oblicuo mayor o inferior. Y su límite lateral va a ser el músculo oblicuo menor de la cabeza. Vemos que el piso va a ser la membrana occipito-atloidea y el arco posterior del atlas. Vemos acá una vista. Y, y el músculo complexo mayor va a cubrir a este músculo, a este triángulo, y lo va a cerrar, va a ser como el techo. Este músculo que está aquí cortado, que se va a dirigir hacia abajo y lo va a tapar. Y el contenido va a ser el nervio suboccipital, que es este que está aquí, y la arteria vertebral que vemos un poco más atrás. Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video.